Cada luna llena es un momento de cosecha, es la luz de la noche, la luz del inconsciente, donde algo se pone en evidencia, una semilla que se ha tardado por un lado 6 meses en el ciclo normal de la luna o por otro lado 18 meses en el ciclo metónico de la luna. Esta luna llena es muy importante para nuestra cultura occidental, porque por esta luna es que se calendariza la Semana Santa, es decir, la luna llena del equinoccio. No es cualquier cosa. Desde la antigüedad y en las fiestas paganas también se celebraba la luna llena del equinoccio de la primavera en el hemisferio norte o del otoño en el hemisferio sur. En ese momento aún la seguimos celebrando con nuestra Semana Santa que, lejos de convertirse ya en una fiesta religiosa, se ha convertido también en una fiesta vacacional. Sin embargo, sea religiosa o vacacional, es un momento de buscar o una redención a través de un espacio y un tiempo dedicado a la familia o a otras actividades que no sean necesariamente el trabajo. Pues para hablar de todos estos temas con nuestro clásico de los jueves, Rafa querido, qué gustazo estar acá contigo para hablar de esta luna llena de Aries, de Libra, Aries Libra. El gustazo mayúscula siempre es mío, querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, un gran saludo a todos. Bueno, para destacar que dentro de el decorado de Juan Carlos hay un integrante nuevo, que es la placa de YouTube, la placa de plata. Ah, ahí está. Eso mismo, vamos. Enhorabuena. Hemos visto el video que has compartido con todos nosotros de cuando cuando desenvolvías del paquete, la placa. Me imagino que ha sido una emoción muy bonita, este gran reconocimiento a tu canal, Aquí como estoy yo todo siempre Virgo digo. guardando todavía la caja. Sí, bueno, claro. No podía faltar, no podía faltar. Pero bueno, ahí ya tienes un integrante nuevo en la decoración que hace a... Bueno, la decoración, no solo la decoración, sino que es tu espacio de trabajo, tu espacio sagrado de trabajo, en donde lo tienes organizado de una forma en la cual también el público tiene una forma de entrar un poco a tu casa, ¿no? De entrar un poco a tu espacio, de entrar un poco a tu escritorio. Juan Carlos tiene montado todo un escritorio de estudio. Ahí en el trabajo tiene 3 computadores, creo, ¿no? 3 pantallas. Es un computador, 3 pantallas. Bueno, todo un estudio de edición y bueno, eso es lo que marca la diferencia de los videos en el canal de Juan Carlos, el trabajo virginiano, además del talento y de la innovación. Pero bueno, todos estos trabajos van sumando. Así que, bueno, aquí contento para hablar de esta lunación. Ah, querido Rafa, pues antes de continuar ya con el tema que nos atañe, pues definitivamente el logro de llegar a estos 100.000 usuarios, pues es gracias a nuestra constancia, nuestro trabajo en equipo, a empezar a trabajar precisamente nuestro trabajo inicia hablando de Venus por la cuadratura que tenía Saturno-Júpiter y todos los programas iniciales desde hace más de 3 años ya, ¿no? ¿Sí? Eh, Se radicaron en encontrar precisamente el valor y la belleza de las situaciones, que por más oscuras que parezcan, siempre podemos encontrarle un recurso, un valor, algo que termina dándonos fuerza, potencia. Y en ese sentido, agradecerte profundamente, querido Rafael Aragón, por cada encuentro que hemos tenido, por la amistad, por cuando fui a Argentina, ese recibimiento tan precioso que hasta te trasladaste a la ciudad de Buenos Aires para estar muy cerca de nosotros y ser ese guía y ser esa persona que siempre nos acompañó, nos mostró la ciudad con ese cariño, con esa estima. eh, Cada lomito que nos comimos ahí en... La caminata desde Recoleta hasta la Feria de San Telmo, que son no sé cuántas cuadras, que yo te decía, no, 3 cuadras más, 3 cuadras más, 3 cuadras más, ya llegamos en el medio de la lluvia, así que no, muchas gracias por favor por todos estos años compartimos, cumplimos aniversario para agosto, falta un poquito todavía, y bueno, ya acá con vistas de poder compartir también en diciembre en Bogotá la bandeja paisa. eh, ¿Qué más? El cocorico que dijimos que como ya había trabajado en El cocorico Cocorico, el lugar delivery. del pollo donde fue el primer trabajo de Juan Carlos. Bueno, ahí hay mucho para ir a Villa de Leyva. Bueno, hay varias cosas como para ir organizando. Hay tiempo todavía. Bellísimo, Rafa querido, y seguramente vamos a organizar un evento importante
para ese final de año. Aún está cocinándose, está apenas en compra de ingredientes, entonces cuando estemos en plena cocción estaremos avisándole a las personas acá de Bogotá o de Colombia, porque vamos a hacer un evento también en la Cámara de Comercio, como siempre hacemos al final del año, de los prospectos del 2026, en este caso ya. eh, y vamos, bueno, vamos a ver cómo se va a ir fraguando el tema. Hay que En su organizar. momento lo vamos a hablar. Sí. Bueno, Rafa querido, pues esta luna llena que además me equivoqué cuando mandé el afiche a los seguidores diciendo que era una luna llena de Aries, realmente es luna llena de Libra. Lo que pasa es que es la luna llena que se arma en el equinoccio. Y por eso es de tanta trascendencia, porque es la luna llena que ilumina em, el, el nuevo andar, la apertura de la naturaleza en el hemisferio norte y la estabilización del clima en el hemisferio sur. Entonces es una luna llena donde ya se pone en evidencia que el clima cambió, que pasamos de un clima extremo a un clima moderado y gustoso. Y como pasamos a ese clima moderado, es momento de actuar, de abrirse. En este caso, esta luna llena se dio en abril, abril es el que abre, como veíamos, por ejemplo, como en Alemania, Japón le regaló una serie de cerezos que solamente florecen en esta época y que se abre que la naturaleza y también como se ve en Japón, por supuesto, el florecimiento de los cerezos es un evento precioso, es de días solamente, y más allá de ser un evento que a nuestros sentidos le puede llegar a fascinar por los aromas y por los colores que se despliegan, es un evento que está mostrando que a nivel interior, a nivel de la psique, tenemos la oportunidad de abrirnos hacia nuevas posibilidades como las flores se abren en este momento. Sí, así es, querido Juan Carlos. Vamos a tener esta luna llena a los 23 grados, ¿sí? Del signo de Libra. Y había algo que querías mencionar acerca del ciclo metónico de esta luna. Sí, Rafa, querido, voy a poner en pantalla la carta. Esta es una llena, perdón, que es el 13 de abril en hora universal a la medianoche, hora universal, pero pues por supuesto en algunos países lo vamos a vivir en el 12, otros por ejemplo en Colombia se va a vivir en 12, en Argentina también se va a vivir el 12, y en países europeos principalmente se va a vivir en el 13, esta luna llena. Esta luna llena se hace en el grado 23, en una conjunción exacta y partil con Quirón. Pero para remontarnos de una luna llena, pues podemos ver 14 días atrás, cuando se hizo la luna nueva y nos va a dar cierta información. Podemos ver 6 meses atrás, que es cuando se hizo también una luna nueva, ya no en Aries, sino en Libra, ¿sí? Y ver de qué va también esta información. Pero hay un ciclo que es precioso, que es el ciclo metónico de la luna. En este ciclo se hacen las lunas nuevas y las lunas llenas casi con 2 o 3 grados de diferencia, casi partiles, a veces partiles, eh, con 18 meses de diferencia. Entonces, es bien interesante constatar que acá me estoy devolviendo en el tiempo, en esta carta que estoy poniendo en pantalla, el 14 de octubre del 2023, que fue un eclipse solar, un eclipse parcial de sol que vivimos en Colombia, que incluso lo pudimos ver en Bogotá, si acá lo recuerdo perfectamente cómo se oscureció, estaba muy nublado, pero se alcanzó a notar todo ese frío y ese viento que empezó a soplar cuando el sol y la naturaleza, como empezó los pájaros a cantar y a buscar refugio y demás, a mediodía, en este caso fue en Colombia casi a la 1 de la tarde. Esto es lo que sucedió y yo invito a nuestros oyentes a que revisemos un poco lo que sucedió en aquel 2023, en esas fechas, en octubre del 2023. En este momento los celulares nos ayudan mucho porque simplemente mirar fotos de esa época que de pronto hayamos tomado por esos días, eso nos puede evocar un recuerdo de en qué estábamos plantando en este momento, qué estábamos queriendo hacer, hacia dónde estábamos dirigiendo nuestra energía, porque en este momento de esta luna llena, que la estamos ya viviendo en estos días y que tenemos toda una celebración de Semana Santa para vivir esa luna llena, pues es donde se pone en evidencia esa semilla, bien sea, entramos en cosecha de lo que se plantó en el 2023. Eh, Cosecha buena, cosecha mala, no importa, pero es una cosecha.
Es decir, es un momento de apreciación de lo que se gestó. Más allá de estar diciendo, ay, pero esto no era, no, no importa. Observemos, apreciemos, porque ahí hay una gran lección y un gran aprendizaje, bien sea para continuar haciendo, continuando lo mismo o para renovar cosas y hacer cambios estratégicos importantes, ¿no? Yo creo que una de las claves, teniendo en cuenta que es una luna en Libra, es que el resultado de la conclusión que saquemos de lo sucedido o de los procesos que comenzaron allá por octubre del 2023 no estén exagerados ni para bien ni para mal, porque justamente Libra lo que busca es el punto medio. Entonces, si, ejemplo, yo tuve un bonito logro, un bonito proceso, buscar promediarlo en un 7 puntos, no elevarlo a 10 puntos, ¿sí? No, no agregarle una dosis de Júpiter innecesaria, porque todo lo que sube baja. Por lo contrario, si el proceso, quizá el saldo no fue el mejor, tampoco bajar el puntaje a 3 o 4 puntos. Seguir promediando en ese 7 puntos. Porque siempre yo creo y veo que en una luna en Libra lo que busca es que los platillos alcancen ese punto medio en el cual que una situación, una bonita noticia no nos haga salir a festejar una semana y que una noticia negativa tampoco nos hunda durante una semana, ¿sí? Es decir, mantener cierto equilibrio. ¿Y por qué me parece tan importante mencionar lo de mantener el equilibrio? Porque esta luna tiene un quincuncio con su propio regente, que es Venus, ¿sí? Recordemos que Venus sigue en etapa de retrogradación hasta ahora, ¿sí? Casi cerca del 13 incluso, que está con Saturno, ¿sí? Que está también muy cerca de Neptuno. Entonces, este quincuncio es como una piedra en el zapato en la cual esta luna, cuando quiere alcanzar el equilibrio, puede sentir de que ese equilibrio se está diluyendo, porque es Piscis, ¿no? Como el hecho de... es como aventurarse a caminar en un... como las Equilibristas, personas sí. que trabajan en los circos, los equilibristas, es como querer caminar queriendo hacer equilibrio y sentir de que por donde estamos caminando se está hundiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera nos aventuramos a caminar. Entonces eso genera inacción porque está la sensación como si no hubiese una base sólida. Ahora, recordemos que esta Venus está con Saturno, entonces sí da la posibilidad de hacer camino al andar, no tener que esperar a que esté el terreno preparado, a que esté la viga, ¿no? Ya, o el puente, mejor dicho, ya, ya construido para empezar a caminar, sino ir construyéndolo. Por eso me parece que quedarse la inacción sería, bueno, algo no recomendable para esta luna. Sigue siendo cardinal. Es que la inacción, como mencionabas en estos ejemplos, nos puede hundir, ¿sí? Porque no es un terreno, en cambio, la acción Es como un construye. lodo, como un fango. Exacto. Mientras que la acción construye y me va liberando en la medida en que voy moviéndome. Como siempre, el equilibrio se forma es con movimiento. Tú pones siempre ese ejemplo tan bonito de la bicicleta, ¿no? Si no estamos en movimiento dando el pedalazo, nos caemos para un lado o para el otro. Entonces, de la misma forma, esto no es una luna llena para simplemente quedarnos observando, como normalmente lo que hace Libra, ¿no? De quedarse en la procrastinación, porque, ay, porque entonces quiero tener a todos contentos y entonces al fin, ¿qué hago? Y se cuestiona y se pregunta y le preguntan uno y al otro, cuando en realidad Libra sabe perfectamente lo que tiene que hacer, la ve clara. Lo peor es que la tiene clara internamente, pero duda tanto para querer tener a todo el mundo contento y sostener unos status quo que ya pues están, ya están caducos. ¿Sí? Entonces es algo así como no nos quedemos más en la procrastinación, actuemos porque si no nos podemos es hundir en un proceso, ¿no? Sí, además tengamos en cuenta de que Mercurio ya está directo, ¿sí? De que Mercurio ya está terminando los últimos grados de Piscis y justamente ese Mercurio en Piscis también nos permite soñar con qué hay más allá del puente. Y además Júpiter tiene un trígono a la Luna en Libra, Júpiter desde Géminis. Es decir, que también está la convicción, el entusiasmo y la fe de poder actuar haciendo equilibrio. Yo creo que es una luna para jugar al equilibrista, claramente. Este ejemplo de la bicicleta es para pedalear
sí la necesidad de las rueditas. Es un poco para los niños, ¿no? Cuando le sacan las rueditas de la bicicleta, como para que ya se aventuren a andar solos. Tiene que ver un poco con eso. Entonces, me parece que es un gran momento para tomar las riendas en el asunto sobre aquellos temas que vinieron desde octubre del 2023, que posiblemente estaban paralizando, que quizá era mucho para ese momento, quizá era demasiada información para ese octubre del 2023 y que quedaron un poco en stand-by. Es justamente para retomar la senda. Si nos hemos salido de esa senda o nos hemos ido a un costado del camino, es para volver a reencauzarnos. Y desde ya que hay que citar el planeta Marte en Cáncer, que tiene una cuadratura tanto para con el Sol, para con la Luna. A ver, estamos hablando de acción, estamos hablando de una cuadratura, pero recordemos que lo que tiene una cuadratura entre la Luna y Marte, más allá del signo en el que estén, ¿sí? Es que hay una predisposición a tomarse las cosas muy personal, muy a la defensiva, porque Marte actúa un poco con las coordenadas que le da la Luna, ¿sí? De decir, bueno, defendeme, salí en mi defensa, salí un poco como un erizo, ¿sí? A levantar los pelos o la protección ante cualquier tipo de alerta, y más estando en el signo de Cáncer. Entonces, me parece que el no tomar las cosas personales es fundamental, y también el hecho de eh, poder evaluar qué tanta participación le estamos dando al otro Libra en nuestras decisiones. Quizá le estamos dando una nula participación al otro, quizá estamos con una sociedad, con una empresa, con una pareja. Es como que yo esté con mi pareja pensando en dónde nos vamos de vacaciones y quiera hacer todo el tour yo solo. Y después le diga, yo hago el tour y después te informo a dónde vamos a ir. Y la otra persona quedó pintada. O por lo contrario, que la otra persona es la que me está armando el tour a mí. ¿Sí? Cuando, bueno, es algo que se hace un poco de a dos. Entonces me parece que el ver cuánto se está compartiendo, cuánto no, en aquellos vínculos en el cual ya no hay mucho para compartir, quizá ya es una forma de dar por terminado algunas situaciones de octubre del 2023 y no seguir insistiendo en algo. Entonces yo creo que es fundamental esta participación de Marte en cuadratura de la Luna y al Sol para evitar reactividades. Mira, Rafa, yo creo que ahí tomaste una palabra que me encanta, que es no te lo tomes personal con Marte en Mm. Cáncer, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, mira, esta luna llena pone en evidencia un proceso que se gestó en el 2023 y que de pronto el resultado no era lo que esperabas, ¿sí? De pronto, puede ser que tú digas, uy, no, pero qué descalabro, ¿yo por qué creí en esto? ¿Qué me pasó? ¿Sí? Y lo que me pasó es que no tenía la suficiente conciencia y necesitaba experimentarlo, necesitaba vivirlo y encontrar en este momento la cosecha que gestó eso, ¿sí? Ahora, con esta cosecha hay algo muy importante con ese Marte en Cáncer, Rafa, y es, mira, no te martirices ni te des duro si el resultado no es lo que esperabas, ¿sí? En ese mundo ideal. ¿Sí? Eh, a ver, disculpa, ¿por qué ahí das en la clave, en la tecla? Porque Marte tiene un trígono a Venus, entonces obedece a los deseos venusinos, como el ejemplo que siempre pongo, que Venus pidió un deseo, Marte va a conceder ese deseo. Si por algún motivo aquello que conquistó Marte no resulta, no hay lugar a arrepentimientos ni tampoco hay lugar a querer volver el tiempo atrás, porque hay mucha sincronicidad entre la convicción que tiene el deseo venusino y el andar marciano. Entonces, me parece que es importante que el resultado termina siendo lo de menos, hasta incluso el resultado nos puede traer grandes sorpresas porque está involucrado Urano. Urano tiene un sextil para con Venus y Urano tiene un sextil para con Marte, para los dos planetas del deseo. Entonces, toda acción va a tener una dosis de Urano y va a abrir puertas nuevas en consecuencia. Por eso es tan importante no caer en la inacción. Está Urano de por medio, es como que tanto desde Venus, desde lo que deseo, o Marte, lo que hago para conseguir esos deseos, ya estoy plantando una semilla uraniana. Correcto. Y por esa razón es muy importante con un Marte en Cáncer que no te juzgues duramente ni te des látigo por las cosas que sucedieron o porque el resultado no era lo que se esperaba. Es más,
los resultados en este momento con un Urano tan fuerte, con un Neptuno tan fuerte y un Plutón tan fuerte, No van a ser los no, esperados. nunca. Sí, sí. Van a ser incluso sorpresivos, pero si tú estás tercamente tratando de acomodar todo para tener la razón frente a lo que te habías propuesto en aquellas épocas y decir, sí, no, yo sigo insistiendo, esto sí sirve, esto sí no sé qué, pues entonces lo que estás haciendo es no dándole espacio a dejarte sorprender por la vida. Déjate sorprender. Las cosas no tienen por qué ser como tú las has pensado, pero incluso si salieron mal, aparentemente, detrás de todo lo que está sucediendo hay grandes regalos sorpresivos en donde se van a mostrar las partes del sistema. ¿Sí? ¿Por qué voy a partes del sistema? Por Urano, porque Urano es el que está haciendo sextil con estos dos. Entonces, hasta ahora de pronto se ha invisibilizado partes del sistema que se dan por omisión, ¿sí? Y que gracias a que los resultados de esta luna llena no están siendo los pensados, me permite reconocer que hay otras partes del sistema que necesito poner en más valor y que necesito verlos. ¿Sí? Entonces, esto, además, Rafa querido, hay un aspecto que para mí es esencial en esta luna llena. ¿Sí? Una luna llena que se hace con Sol Quirón y con la luna en Libra. ¿Quién es Libra? ¿Cuál es el regente de Libra? Venus. ¿Sí? Y Venus está en conjunción casi que partil y exacta porque Venus, 45 minutos después de que se hace la luna llena, arranca directo. ¿Sí? Y arranca directo en conjunción con Saturno. Entonces es una luna llena que lo que para mí principalmente está pidiendo es realismo. Esto es lo que hay, esto es lo que existe. ¿Sí? Y entonces desde esa perspectiva quiero mostrarles esta secuencia. Cuando tú tienes un sol en Aries, tú estás ambicionando ir. Entonces a ti te preguntan, ¿y tú qué quieres? ¿Y qué quieres de la vida? Y uno le pregunta al adolescente, estudia lo que quieras. ¿Y tú qué quieres? Eso es desesperante, Rafael, porque cuando tú te preguntas tú qué quieres, inmediatamente tienes que irte a un futuro o a algo que no tienes. Porque tú no puedes decir yo qué tengo, sino yo qué quiero. Entonces, ¿qué quiero? Pues lo que no tengo. Entonces, desde ese Ah, nunca lo pensé de razonamiento, esa manera. claro, Ah, ¿sí? Cada vez que a ti te preguntan, ¿y tú qué quieres? ¿Qué quieres, Rafa? ¿Qué quieres? Entonces tú inmediatamente dices, claro, no pues lo tengo. no lo tengo, lo que no tengo, ¿sí? Entonces empiezo a pensar es en Ah. lo que no tengo, ¿sí? Y me proyecto a futuro con diciendo, bueno, yo no tengo, no sé, no tengo coche, no tengo carro en este momento, pues yo quisiera un carro, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Pero entonces no valoras que tienes la libertad de moverte en metro, de ir a donde quieras, de no buscar parqueaderos, ¿sí me entiendes? Pará, porque me estás abriendo la cabeza. Y yo creo que a mucha parte de la audiencia también. Ah, claro. Me estás diciendo algo tan evidente que uno lo tenía enfrente de los ojos y no lo estaba viendo. Claro, entonces, ¿sí? Sí. Entonces, ¿a Soy qué yo voy que me con se esto? entusiasma, ¿no? Con Aries, cada vez que entramos en un signo Aries y todo, es un guerrero activo. Es un guerrero que tiene fuerza, poder, dinamismo, actividades. Entonces, estamos acostumbrados en nuestra sociedad occidental a que esa energía que tú tienes de entusiasmo inmediatamente la vas a canalizar en pregúntate qué quieres. ¿Sí? Y entonces, cuando yo me pregunto qué quiero, estoy anulando todo lo que tengo para ir hacia lo que no tengo y lo que supuestamente quiero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a trabajar toda mi energía con lo inexistente, con lo que quiero hacia adelante, empiezo a subvalorar lo que sí tengo. ¿Sí? Entonces, pongámoslo en términos de pareja, ¿sí? En una pareja amorosa, digamos. ¿Sí? Si tú siempre estás pensando en lo que te hace falta de la otra persona, ay, pero es que nos faltaría viajar más. Es que nos falta más salario. Es que nos falta tener más encuentros. Es que nos falta más sexo. Es que nos falta. Pues entonces la otra persona se va a marear y decir, pues ya no te doy nada porque ni lo que te doy te alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Entonces entro en un conflicto, ¿ves? Cosa contraria, si utilizamos toda la energía ariana, y ahí ya voy precisamente con lo que estoy diciendo de Saturno, Venus y el Sol Quirón y demás, y más bien decimos,
No estamos en la falta y en lo que quiero a futuro, sino en lo que sí tengo, en cómo lo valoro, en cómo aprecio la incertidumbre que tengo, lo que me rodea en este instante, que las cosas no son perfectas en este instante, pero con todo y que no son perfectas, Sol Quirón, son humanas, son realistas, son lo que yo he confeccionado con mis manos. Y si lo empiezo a valorar, valoro mis recursos, valoro lo que soy y trabajar desde la valoración genera riqueza. Trabajar desde la falta genera pobreza, porque entonces nunca va a ser suficiente, nunca voy a tener lo que quiero, ¿sí? Y nunca voy a saber qué es trabajar con la realidad de los hechos, porque siempre es a futuro. ¿Sí? Trabajar, en cambio, con la valoración de lo que sí hay, lo que sí tengo, me permite eh, sacarle más intereses, disfrutar el presente, disfrutar lo que sí hay y disfrutando lo que sí hay y estando atento, veo que la vida me abre oportunidades con lo que sí tengo. ¿Sí? Entonces es cambiar un poco el paradigma, romper esa estructura de estar pensando tanto en futuro y en lo que debería yo tener y no tengo ahora. ¿Sí? ¿Y a qué voy? ¿Y por qué lo estoy haciendo estas conclusiones? Porque la luna llena está trabajando sobre un Saturno en Pisces, que está diciéndole aquellos anhelos, Piscis, de redención que tengo con lo relacional. Fíjate, en la antigüedad los anhelos de redención eran religiosos para que Dios me abriera la puerta. Pero en este momento que la gente ya casi no tiene ni una fe, ni una religión, ni muchas cosas, los anhelos se han convertido en la pareja, en el amor. Entonces, Venus en Pisces es algo así como solo hasta que tenga la relación de pareja ideal o considero que el anhelo de redención se me van a abrir las puertas del cielo cuando consiga la pareja ideal, cuando el amor real. Y entonces nos metemos en una carrera contra el tiempo de tratar de discernir qué es el amor ideal. Y con una serie de faltas, porque no lo tengo, entonces me quedo en una serie de faltas a futuro. ¿Sí? Y en realidad lo que nos está diciendo este aspecto es aterrízate, porque las relaciones, el anhelo de redención no está en que consigas o no una relación ideal. El anhelo de redención está en la responsabilidad que tengas con tu propia vida y en todo lo que quieres delegarle a tu pareja que haga contigo, lo hagas tú contigo. ¿Sí? Es decir, es que no me llaman. A ver, llama tus gustos, tus placeres y empieza a hacerlos. ¿Sí? Porque es que no me llama, mi pareja no me quiere, no me ama. Hombre, ¿cuántas veces estás dejando de leer ese libro que querías leer, de pintar ese cuadro, de hacer las cosas? Llámate, utilízate, ¿sí? Lo mismo, no sé, con una serie de redención de querer, es que yo quiero que mi pareja tenga estas características. ¿Por qué no más bien trabajas esas características en ti y las haces relucir? Y en la medida en que las hagas relucir, pues entonces seguramente aparece alguien que resuene con lo que ya estás haciendo. Entonces, de alguna manera, lo que está pidiendo para mí esta luna llena es, céntrate en tu presente. Deja de estar pensando en lo que no tienes y en lo supuestamente en lo que quieres. Empieza a valorar lo que sí hay, lo que has construido hasta esta época, pero desde una manera realista, práctica, concreta. Mira, el amor cortés y el amor romántico le ha hecho mucho daño a cada uno de los individuos creyendo que el anhelo de redención, si encuentra un amor con esas características que dicen las canciones y la poesía, pues ahí entonces voy a redimir toda mi vida y ya no voy a sufrir más en este mundo. Entonces, eso es lo que está pidiendo un Saturno-Venus, que aterrízate. O sea, lo que existen son seres humanos y lo que existe es la responsabilidad que tú tengas con tu valor propio, con el valorar lo que sí hay, lo que sí existe. Sí, además fíjate que decís la palabra falta y en la luna siempre hay una falta, en toda luna siempre hay una necesidad. ¿Dónde estaría la necesidad o la falta? De complemento, porque es Libra y justamente es quien tiene la luna en Libra un quincuncio con Venus en Piscis, que Venus en Piscis es quien está con Saturno para ser aterrizado. Entonces ahí es donde se puede discernir si la otra persona tiene ese complemento aterrizado de una forma aterrizada que nutre a la luna. Puede ser que lo tenga o puede ser que no lo tenga. Pero a lo que voy es que, apoyando un poco lo que decís, apunta a verlo de una forma mucho más realista, ¿sí? Sin anhelos de redención, porque es Venus-Saturno, que es bien realista, una Venus retro, además que está ahí ya saliendo
de la fase retrógrada, pero está en quincuncio de la luna. Entonces es como si la luna en Libra fuese la otra parte del rompecabezas que me falta. ¿Sí? Y bueno, a ver, la persona con la que estoy, el vínculo que estoy, el socio con el que estoy, ¿está encarnando esa pieza? ¿Me está encajando? Y al mismo tiempo también si mi pieza está encajando en la del otro, porque no es cuestión de querer que el otro encaje y uno es una maravilla, porque sí. Entonces me parece que va por ese lado y aparte con lo que decías antes, que uno también cuando está pensando en aquello que no tiene es donde piensa un poco desde la carencia. Fíjate cómo está Venus con Urano, en sextil con Urano, Marte en sextil con Urano, da la posibilidad de poder echar mano a aquellos recursos venusinos que no teníamos para ponernos en acción desde Marte. Y además es un Marte en trígono a Neptuno en Aries, un Marte en Cáncer. Y esto lo que puede llevar es que este Marte en Cáncer, que conoce su andar, porque Cáncer es la repetición de acciones, en trígono a Neptuno en Aries, está ese olfato de ir con un espíritu aventurero hacia lo nuevo, pero con la precaución canceriana. Entonces termina siendo un combo ideal. Mira, Rafa, hay una película que es bastante vieja, tiene como unos 20 años, yo creo, pero la acaban de poner en Netflix nuevamente, por lo menos acá en Colombia, que es la de Robinson Crusoe. Y es ¿No? una película preciosa para esta luna llena que yo los invito a revisar y a ver, porque tiene unos mensajes que van directo al inconsciente para este héroe ariano que se pone en contraste con situaciones que no salieron como quería que salieran, y no salieron diferentes. Entonces está la historia de Robinson Crusoe que después de entablarse en un duelo con un amigo y que por equivocación termina matándolo, él tiene que huir en un barco y en ese barco naufraga y él termina botado en una isla con todos los cadáveres de todos sus compañeros del barco que le toca enterrar y empieza, digamos, con la fe y la esperanza de añorar que lo rescaten. Y entonces cada vez que pasa un barco o algo, pues grita de todo, pero está tan lejos y es tan minúsculo que nadie lo va a escuchar. Entonces él dice ahí, y esta es la frase que yo quiero rememorar con ese sol Quirón, una vez renuncié a que bajara la esperanza divina, que bajara el Mesías o el Salvador a salvarme de esta situación, fue cuando empecé a construir mi vida en la isla. Y dije, esto es lo que hay y venga a ver. Entonces empieza Robinson Crusoe a construir una casa, un espacio y a generar ya otro estilo de vida muy diferente. ¿Y cómo es de importante en estos momentos con un Sol Quirón y con una Venus Saturno poder decir hasta dónde voy a seguir infantilizándome esperando que esta relación cambie, que mi trabajo cambie, que mi jefe cambie, que el gobierno cambie, que todo cambie afuera y yo como un niño obediente simplemente esperando a que alguien me solucione todos mis problemas. ¿Hasta cuándo? O si esta luna llena puede ser útil para decir, ya hombre, ya naufragamos, esto es lo que hay, esto es lo que existe, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué voy a hacer con esta relación? Pues digo, hasta aquí llegamos, ¿sí? O definitivamente, o cambiamos, o nos renovamos. Lo mismo, ¿qué voy a hacer con este trabajo? Pues vamos a hacer algo, pero ya no voy a estar esperando que sea la otra persona la que llegue con esa palabra sanadora o esperando a que, yo no sé, a que baje el ángel y me haga el toque sanador de las cosas, porque esto es un tiempo en donde ya yo tengo que decidir. Cuando tenemos una lunación con Venus-Saturno, tengo que hacerme cargo, hacerme responsable, aprender a responder frente a las propias decisiones. Cada vez que tú estás en tu vida diciendo, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir al gimnasio, tengo que trabajar, tengo que hacer un video con Rafael, tengo. Esos tengo están diciendo, estoy subordinado a una voluntad ajena, porque lo único que quiero en el fondo es seguirme infantilizando para no tener que tener la responsabilidad. A cambio, cada vez que tú dices, elijo hacer este video con Rafael, elijo trabajar, elijo ir al gimnasio, elijo tener esta dieta, elijo es una forma de decir, me hago responsable de mi vida y de mis cosas. Entonces, en esta luna llena, aquellas cosas que aparecen en tu vida que tú dices, tengo que continuar con esta relación por mis hijos, tengo que continuar con este trabajo porque qué voy a hacer en mi vida, ¿sí?
Y puedes llegar a cambiar en este presente, decir, elijo, porque quiero darle una mejor futuro a mis hijos, estar aquí. Elijo este trabajo porque siento que es la mejor opción de mi vida. Y salgo de ese tengo, dejo de infantilizarme y dejo de estar buscando figuras paternales o ángeles o mesías o gente que me salve desde afuera. Entonces, esta es una luna llena que está diciendo, empodérate de la responsabilidad de las decisiones que tomas y de lo que eliges con fuerza. Bueno, y justamente acompañando esto que decís, el Sol Quirón está en sextil con Júpiter en Géminis, entonces de la decisión propia, que es Aries, el Sol en Aries es donde al abrir una puerta aparece un dominó de simultaneidad de puertas que se van abriendo. Pero es como que es más un movimiento endógeno que exógeno, ¿sí? Entonces me parece que ese sextil está muy bonito justamente para poder generar estas semillas arianas que, bueno, se multiplican porque está con Géminis, con Júpiter en Géminis. Y uno de los últimos aspectos, ya para empezar por los signos y demás, Rafa, a menos de que tú me digas que nos falta otro por ahí, es este dedo de Dios o este yod que se forma, ¿sí? Entre la Luna con Urano, con Venus, Saturno y el Sol Quirón aquí, ¿sí? Entonces, este es un aspecto que está lleno siempre de sorpresas, sobre todo en este caso que están implicados una energía transpersonal como la de que es Urano, una energía que es el puente entre una y otra, de lo personal y transpersonal, y Saturno, que es lo más personal junto con la Luna. Entonces, para mí, querido Rafa, esto con Quirón aquí implicado, a ver, ¿qué es Quirón? Quirón, según nuestro querido Alejandro Lodi, nos cuenta que Quirón rige ese paso entre Escorpio y Sagitario, entre el dolor intenso de la vida, aquellas cosas que me han eh, violado o que me han jalado a vivir unas situaciones que yo no hubiera querido elegir, Escorpio, versus la filosofía de vida, la religión o la conexión con algo trascendente que le da sentido a todo ese proceso. Entonces, Quirón al estar allí se puede volver un símbolo radical de la dirección que tomé en mi vida por ese duelo, por esa pérdida, por esa injusticia que la vida me puso a vivir y que una vez yo encuentro una filosofía de vida o algo, me aferro a ello y no me suelto por nada del mundo y puedo terminar, digamos, tratando de convencer a todo el mundo que es la única verdad existente. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, con este quincuncio, yo creo que la vida nos invita a que tantas filosofías, paradigmas y supuestas formas de dirigir la vida para evitar de nuevo ese dolor que viví, se han convertido, digamos, en unas leyes implícitas en mi vida que no me atrevo ni siquiera a salirme un poquito de ese proceso. Y con el quincuncio hay cosas que me sorprenden y me están mostrando con este dedo de Dios, que me están mostrando que la vida no es solamente eso que yo había considerado, y me está diciendo ser más permeable con otras posiciones, con otras visiones, con otra forma de hacer las cosas. Porque si insistes en una dirección, esa dirección tal vez ya tiene una fecha de caducidad que necesita hacer una renovación. Este dedo de Dios, este yo de justamente eh, el llamado a generar un equilibrio y que a partir de ahí aparecen los resultados nuevos de Venus y de Urano. Sí mismo. Rafa, querido, ¿qué otro aspecto crees tú que se nos haya quedado acá ante el tintero No, en las no generalidades? tengo, bueno, hay un aspecto que ya hace tiempo que viene, que se ha borrado también, que es la cuadratura de Marte con Quirón, ¿sí? Que también está involucrado, que tiene que ver acerca de aquellas batallas perdidas del pasado, aquellos podios no conquistados o aquellas situaciones en las cuales no se ha podido conquistar los deseos que estaban anhelados para no seguir insistiendo en lo mismo. Está el sol justamente echando conciencia a todo esto para decir, bueno, a ver, no, que el carnero no siga embistiendo contra la misma muralla que ya no se puede derribar. Perdón.
Bueno, Rafa, entonces vamos a hacer nuestro, El cronómetro mágico de Juan Carlos, de vamos los 5 minutos. a ponerle un descansito de 5 minutos. Los invito a prepararse en un cafecito, algún brebaje, algo que con lo que nos quieran acompañar esta ronda, que después de estos 5 minutos, cuando el cronómetro llegue a cero, vamos a hacer un análisis de esta luna llena, que es la luna de la Semana Santa para los occidentales, que es la luna del equinoccio, luna de acción y de movimiento, de apertura, para cada uno de los 12 signos del zodiaco o para cada una de las casas en donde tenemos el grado 23. Entonces nos vemos en 5 minutos, querido Rafa. Muy bien, nos vemos.
Bueno, Rafa querido, vamos entonces a iniciar con el análisis astrológico desde la astrología psicológica y humanista para cada uno de los 12 signos del zodiaco de la luna llena del equinoccio, la luna llena en donde se celebra la Semana Santa. Rafa, y antes de continuar, quiero mencionar que para mayo tengo, a ver, este mes en abril, mayo, junio y julio, estoy haciendo unos cursos mensuales sobre los planetas transpersonales, precisamente pues, por toda esta fuerza que tienen en este momento. En este mes de abril estoy haciendo el del misterio de Neptuno. En mayo voy a hacer el de Urano. Este curso de Urano tiene un plus y es que normalmente cada vez que tú te inscribes a un curso recibes la grabación del curso pasado y en este caso a las personas que se inscriban al curso también les voy a obsequiar el libro de Urano, de quien tú hiciste precisamente el, El prólogo. el prólogo, sí. El siguiente mes, que va a ser en junio, es dedicado a Plutón. Y el siguiente mes, que es julio, a Quirón. Entonces, pues, ¿cuál es la idea de estos cursos? Más allá de generar unos recetarios, que pues ese recetario ya los hicimos en el curso pasado y que reciben la grabación del curso pasado, es darle la sustancia a esta parte del misterio, entenderlo con mitología, psicología, con astrología, entender de qué van estos planetas que están un poco alejados de la conciencia humana y cómo podemos integrarlos en estos momentos tan importantes de esta integración de estas energías que nos sorprenden, de incertidumbre y demás. Entonces es la forma que tengo de cómo aportar es la forma que tengo de cómo aportar a estos momentos que, pues, que están muy convulsos a nivel social. Y yo creo que la mejor forma es aportando un poco de sentido, haciendo el análisis de estos transpersonales. Muy bien, un Bueno, espectáculo. listo, Rafa querido. Entonces, vamos a arrancar para cada uno de los 12 signos del zodiaco esta luna llena. ¿Te parece si arrancamos con Aries? Muy bien, vamos a ir para Sol o ascendente en Aries o el grado 23 del signo de Libra en la casa 7. Pues bien, de acuerdo a lo conversado, yo creo que aquí Aries tiene la gran oportunidad de poder hacer espejo con el faltante que está dando de sí mismo en un vínculo en cuanto al rompecabezas que quizá no estaba poniéndole el eco suficiente. Es decir, que si yo desde el lugar de Aries puedo ver cuál es mi parte que no estoy poniendo. Recordemos que tenemos muy en cuenta el quincuncio que hay entre la Luna y con Venus. Venus es complemento, Venus es el planeta de Libra, Venus es el regente de la lunación. Entonces ahí es donde yo creo que Aries tiene la gran posibilidad de poder observar qué tanto está dando de sí en un vínculo y qué tanto no. Ahora, el Sol está con Quirón en Aries, entonces hay que ver qué tanto puede dar Aries en el vínculo más allá de que desee dar. Posiblemente se puede encontrar con que está dando más de lo que podía, ¿sí? Entonces ahí me parece que es una gran lunación, sobre todo para los vínculos que datan desde octubre del 2023 por el ciclo metódico de la Luna que habíamos conversado. Me parece que es un momento fundamental y también tener en cuenta de que esta Venus en la casa 12 puede llevar a Aries a darse cuenta de que estaba desparramando la empatía a diestra y siniestra hacia todos lados, hacia todo mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde Saturno puede oficiar un poco de límite como para poder hacer más foco en su propio Quirón, ¿no? Sí, y Rafa, yo también le diría, o sea, con todo lo que acabas de decir, de hecho me adhiero total y plenamente, me parece que es una gran interpretación para los Aries, y solamente sumarle que lo que esté sucediendo en este momento a nivel de tus vínculos, que se pone en evidencia, es una invitación formal a bajarle un poco a creerte el ombligo y el centro del mundo, ¿sí? Con un Sol Quirón, a humanizarte un poco más en las relaciones y como tal, uno de los
Una de las referencias que a mí me gustaría decirle a Aries es, no te lo tomes personal con tu regente en cáncer. Esto simplemente hace parte de ciclos de evolución. Date más bien la oportunidad de no quedarte con un orgullo terco de las cosas. ¿Sí? Y por otro lado, también quiero invitarte, querido Aries, a que eh, no te infantilices creyendo que si te vuelves la víctima de las situaciones, mostrándote como infantil y víctima, te van a solucionar las cosas. Estas son unas épocas y sobre todo, ¿sí? Previas a La que Saturno, pataleta. la pataleta, exacto, sí. Sobre todo previo a que Saturno ya entre en tu signo y todo, que te están diciendo, que te está mostrando y diciendo, esto no se logra con victimización, porque cada vez que tú te infantilizas, lo que estás buscando es que aparezca un padre al lado tuyo o una madre que te solucione. Llegó la hora de ser el que se soluciona a sí mismo, el que se gestiona, el que se construye. Entonces, mm, a ver, Habíamos hablado el programa pasado sobre cuando se va a buscar la bofetada que no dio el padre. sí, correcto. Sí. Ponte, ponte en actividad que lo que se ve a nivel social y esos límites que te, que te caen muy mal muchas veces porque Aries quiere pasarse por encima de todo y ser el que arma las cosas y demás. Pero estos límites que la vida te está poniendo a través de, de esa negación de tu pareja o de tus socios o o de las personas que te rodean, puede estar sirviendo para que tú fijes realmente dónde están tus límites y que no te termines sobrepasando, haciendo cosas que no te corresponden. Así es para Aries. Entonces, vámonos entonces para Tauro. Ah, ¿Vas tú para Tauro, Sol en Tauro, Ascendente en Tauro o el grado 23 de Libra en la casa 6? perfecto. Estos análisis que hacemos de cada uno de los signos siempre me preguntan, pero ¿cómo así si yo soy Tauro y lo tengo el sol, no sé qué? Miren, ¿qué sucede? Nosotros como astrólogos, para poder analizar algo, simplemente lo que hacemos es ponerlo, ese algo que vamos a analizar lo ponemos en casa uno. Entonces, si yo quiero analizar la sustancia de Tauro, bien sea porque eres un sol en Tauro, tienes un stellium en Tauro, tienes una luna en Tauro, te identificas mucho con Tauro, lo que hacemos es simplemente ponerlo en el ascendente y mirar dónde cae la configuración, es decir, la luna llena con el sol Quirón y con la luna en Libra, en dónde le cae a Tauro. Y esa es la forma de entender cómo le va a ir a Tauro con esta luna llena, a qué la invita, a qué lo convoca. ¿Sí? Eh, entonces, por eso es que decimos, esta información sirve para Sol en Tauro, ascendente en Tauro, o personas que tengan mucha afinidad con Tauro. No necesariamente que sea una carta exacta. ¿Sí? Ahora bien, esto significa que esta lunación, pues para Tauro le cae en casa 6. Entonces, ¿qué se ilumina? La rutina y los hábitos que estoy haciendo en mi vida. Aquellas cosas que hacen que yo sea dueño de mí mismo. Desde esa perspectiva, como esta luna está matizada con Saturno, porque el regente es Venus, y está matizada acá con Saturno, está diciendo, querido Tauro, ¿realmente estás quedándote en lo que quieres y lo que te falta? ¿O más bien racionalmente y adulto, como un buen adulto responsable de sí mismo, te das cuenta de más bien lo que has logrado construir con gran empeño y lo valoras y no te quedas en la falta de lo que no tienes? ¿Sí? Entonces, esta luna llena es una gran invitación para también observar cuáles son esos hábitos que tú estás haciendo por omisión en tu vida y que te están enfermando y que hasta dónde, porque ni siquiera te los cuestionas o pones la luz de la conciencia al respecto, simplemente los haces porque sientes un apetito interno y punto, simplemente lo ejecutas. Hasta dónde es importante con la luz de la noche de la luna poder observar inconscientemente de dónde es que vienen estos hábitos y poderlos romper de una manera responsable contigo mismo. Sí, tiene que ver también con qué tanta ayuda pedimos para sostener hábitos. Me hace acordar mucho cuando yo comencé la dieta,
yo decía, ¿para qué voy al nutricionista? Si yo sé qué es lo que engorda, qué es lo que no engorda, miro las calorías que hay. Es como que yo quería jugar al nutricionista yo mismo. Entonces dije, no, me voy a poner un nutricionista para si tengo el compromiso de tener del pesaje, de poder ir ajustando algunos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con qué lugar damos al otro en cierto acompañamiento de procesos y también qué tanto equilibrio estamos encontrando en las rutinas en pos de que la Venus en casa 11 quiera anhelar aquellos deseos de proyectos a futuro. Es decir, si yo tengo el deseo de hacer cierto tipo de proyecto, hay que ver qué tanto me estoy dando lugar en el día a día a los descansos necesarios para ese proyecto, al tiempo invertido en ese proyecto. Es un poco el promedio que hablaba antes o un poco el equilibrio libriano en función de que Venus pueda cumplir sus proyectos y materializar los proyectos a futuro. Es como prestar más atención al proceso día a día, ¿sí? Es como agarrar la agenda donde dice lunes, martes, miércoles, etcétera, y poder tener un horario para cada cosa. Y así es como esa Venus también va a tener una sustancia con Saturno en casa 11. Y Rafa, querido Tauro, evalúate los tengo que estás haciendo en tu vida y cámbialos por elijo, porque es que en casa 6 automáticamente y tengo que hacer mercado y tengo que ir al supermercado y tengo que pagar impuestos y tengo que pagar los servicios. ¿Tengo? O más bien, elijo para tener calidad de vida, elijo para ordenar mi tiempo. ¿M? Entonces, los hábitos que habito, ¿sí? Porque es que donde está la casa 6, iluminar la casa 6 es iluminar el orden en nuestra vida. ¿Cómo me ordeno? Y como esta lunación está matizada con Saturno, es cómo soy responsable de mis hábitos de vida. Ahí va. Sí. Muy bien, Rafa querido, vámonos entonces para Géminis. Para Géminis de Sol, de Ascendente o el grado 23 de Libra en la casa 5. Bueno, aquí lo que tenemos es que Libra, esta luna, lo que le permite a Géminis es poder encontrar el equilibrio justamente entre el quiero y el debo. La casa 5 como zona de ocio, como zona de recreación. Eh, ¿Qué tanto se estaba alimentando, ¿sí? La recreación, el ocio, el arte, las actividades lúdicas, las actividades recreativas? ¿Y qué tanto estaba en el orden del deber? Porque recordemos que tiene a Venus y a Saturno, a Géminis en la casa 10. Entonces eso puede provocar también que se cristalicen ciertos mandatos o ciertos anhelos que se debían de alcanzar. Es como cuando uno dice, bueno, a ver, voy a terminar esto porque estaba pendiente, aunque no me haga ni un tipo de resultado a favor terminarlo, lo tengo que terminar para no dejarlo por la mitad. Bueno, a ver, al fin y al cabo, el ponerte a terminar eso va a influir con lo que realmente querés hacer. ¿Hace falta terminarlo por el mero hecho y compromiso de terminarlo? Entonces yo creo que Géminis, que tiene aún a Júpiter de su lado, lo que le permite es seguir explorando, ¿sí? Seguir siendo un poco este Robinson Crusoe que mencionabas antes, para dar lugar justamente a tener el estilo de vida que va anhelando y buscando. Y por otro lado, también yo creo que para Géminis es una gran oportunidad em, de aterrizar los sueños, ¿sí? Em, de ordenarlos, darles un método y no dejarlos simplemente a que sean un sueño que pasa por la vida. Es decir, la luna está iluminando en lo que yo puedo ser radiante, en lo que puedo ser único, en lo que me puede dar gusto, en lo que me pueden referenciar como, ay, eso es él o esa es ella, qué belleza. ¿Sí? Eh, pero para poder llegar a eso yo necesito realizarlo, no quedarme en el mundo de las ideas. A mí no me pueden decir, oye, querido Géminis, qué belleza eso que sueñas. No, qué belleza eso que haces. O sea, las palabras tienen que terminar en acciones. Una luna llena en Libra, iluminando la casa 5 con una Venus-Saturno, está diciendo cómo lo actúas. Ah, entonces dice Géminis, pero es que qué peligro
volverlo realidad porque no va a ser tan bonito ni tan radiante como me lo había imaginado. ¿Sí? Y yo te digo, querido Géminis, es más radiante un sueño hecho realidad, así no sea tan luminoso como lo había soñado, pero es una realidad que simplemente elucubraciones en tu mente que nunca llegan a nada. Entonces date el permiso de volver realidad las cosas. Así aparentemente no sean perfectas, pero son humanas y son tuyas. Entonces es un gran momento para la aceptación y la valoración de tus realidades y de tus sueños y de tus creaciones. Así es para Géminis. Bueno, Rafa querido, entonces pasamos al signo de cáncer. El signo de cáncer, para el signo de cáncer, esta lunación cae en casa 4. Y para el signo de cáncer es un momento de mirar este mundo interior, estos tesoros con los que cuento y que atesoro tanto y que me dan sentido de vida internamente y ver qué tantas de esas cosas ya cumplieron su objetivo y su sentido y cómo puedo hacer también una revolución con ello para darme la oportunidad de abrir nuevos espacios de vida. Si yo estoy lleno de tesoros del alma, si estoy lleno de pasado, nunca voy a probar un agua nueva, un agua viva. Siempre estoy tomando del agua del ayer. Si yo vacío mi vaso y le doy permiso a las nuevas aguas que entren en ese vaso, estoy renovando mi energía. Una luna llena en casa 4 está pidiendo renovaciones, eh, está pidiendo unos recambios, porque me doy cuenta que hay cosas que estoy haciendo consecutivamente ya sin sentido y que ya estoy cansado de estar haciendo lo mismo, cansado de estar cuidándome por las mismas situaciones. Alista este territorio, querido cáncer, porque próximamente en junio entra Júpiter a tu signo. Entonces, tú necesitas renovarte, darte la oportunidad de abrir hacia nuevos espacios. Sí, considero que para cáncer es muy importante el hacer una narrativa positiva acerca de aquellas intersecciones que tenían ambos padres, padre y madre, porque justamente Libra tiene que ver con los puntos en común. Entonces, si había algún cáncer o una luna en casa 4 que podía tener a los padres como si fuesen el agua y el aceite, poder encontrar aquello que tenían en común, ¿sí? ¿Cómo es que conspiraron a favor en cuanto a la crianza? ¿En qué es lo que sí se pusieron de acuerdo y no el faltante? Sino de qué forma se combinaron ambos padres como para poder, o quienes oficiaron de padres, como para poder dar lugar a esa crianza y no tenerlos como una figura polarizada, ¿sí? Como figuras polarizadas. Me parece que es muy bueno para eso. Y también es muy bueno para todo lo que tenga que ver con el gusto por el hogar, por la decoración del hogar, la decoración del espacio, reordenar el espacio, dar ese toque de belleza al ámbito hogareño, buscar el equilibrio familiar que posiblemente estuvo ahí un poco con ciertas fisuras allá por octubre del 2023 y todo aquello que se vino construyendo en el ámbito hogareño para con quienes conviva cáncer, viene muy bien. Sabes, Rafa, que ahí me has gatillado ciertas cosas con cáncer y es que con un sol Quirón y una luna tan aspectada con Saturno por su regente conjunción con Saturno, este es un gran momento porque cáncer tiene a sus padres idealizados como figuras luminosas. De alguna manera considera que son personas intocables y que nunca van a tener un nombre propio. Siempre van a tener es un nombre de papá o mamá, o pa o ma, o mami o papi. Sí. Y que no tienen, que detrás de esa etiqueta que les puse en mi vida, no se llaman Luis Eduardo o Alcira, no se llaman por nombres propios. ¿Sí? Y cómo es de importante esta luna llena, ya que está con Saturno, empezar a ver a mis papás como esos seres humanos que trataron con sus capacidades de hacer lo mejor posible y no que son figuras luminosas que a ser luminosas, a ser como dioses, se equivocaron tanto porque ellos debían ser perfectos. ¿Sí? Entonces es poder intercambiar el proceso y al poder ver a mis padres con un sol Quirón en casa 10 y una luna
con temas saturninos en casa 4, a mi papá y a mi mamá como aquellas personas que lograron con sus herramientas, su moral y su cultura de su momento, hacer hasta donde pudieron hacer. En ese momento me libero yo mismo de la presunción de querer ser perfecto en mi vida, de querer estar haciendo cosas que me sobrepasan, porque cada vez que yo me implanto unas metas por encima de las capacidades que tengo, lo único que estoy haciendo es, volvemos al tema, infantilizándome para volver a irme a refugiar con mamá y papá, que ellos, aunque sea por ser luminosos, trataron de ser perfectos. ¿Sí? Entonces es como, es una invitación esta luna llena a humanizar las figuras parentales, a llamarlos por su nombre, no por la etiqueta, llamémoslas por su nombre. En el momento en que nosotros dejamos de ser hijos, empezamos a ser adultos. Eso es una luna Saturno de casa 4 llena. ¿Sí? Es algo así como está pidiendo la adultez en donde no reflejamos todas nuestras decisiones a una figura luminosa y poderosa, llámese papá o mamá, que va a ser la que me solucione o la que tenga la visión, sino que ya empezamos a asumir que nosotros somos los dueños de esa visión, ¿sí? Y viceversa, cada vez que nosotros queremos que nuestros padres cambien y hagan algo diferente, papá, pero ¿por qué no inviertes mejor ese dinero? Mamá, pero ¿para qué vas a hacer esto? Y siempre estamos juzgándolos y criticándolos, seguimos siendo hijos. En el momento en que respetamos la divina voluntad de nuestros padres y no estamos juzgándolos o diciéndoles qué hagan o dejen de hacer con su vida, eso solo les corresponde a ellos, pasamos a ser un poco más adultos y dueños de nosotros mismos. Entonces, esta luna llena puede poner en evidencia todo ese proceso para Cáncer. Así es para Cáncer. Vamos para Leo, de Sol, de Ascendente o el grado 23 de Libra en la casa 3. Aquí está la gran oportunidad de poder encontrar aquellas palabras que se estaban necesitando para poder expresar tanto alguna emoción como para lograr conciliaciones y acuerdos. Es un gran momento para Leo, que además tiene a Marte pronto a entrar en su signo, que le permita el tomar esas decisiones e ir al encuentro de la negociación y ir al encuentro de los acuerdos. Tiene una gran oportunidad y el Sol, como regente de Leo, al estar con Quirón en la casa 9 también le hace poder ver aquellas áreas en las cuales estaba poniendo un exceso de positivismo y que no eran realizables, aquellos anhelos, ¿no?, del Sol en Aries que quizá quería como cruzar las montañas, ¿no? Jugar un poco al Indiana Jones, y bueno, Indiana Jones es una película, si no es real, entonces Quirón lo está humanizando y lo está haciendo poner un poco a Leo más en el lugar de que la unión haga la fuerza de esta luna en la casa 3 de poder con sus colegas y sus pares generar cierta comunidad y complemento, más que ir a buscar las cosas solo, por cuenta propia. Si bien Marte está por entrar en su signo, yo creo que la entrada de Marte en Leo lo que le está marcando es la posibilidad de echar conciencia sobre aquellos deseos inconclusos de tanto tiempo que estuvo Marte retrógrado, desde diciembre aproximadamente. Yo creo que lo que se le viene es eso, pero que no es para hacerlo solo, sobre todo eso. No es para hacerlo solo, sí, eso es muy importante. Yo creo que la coordinación y el trabajo con pares y en equipo es supremamente importante para Leo. ¿Sí? Esa por un lado. Por otro lado, fíjate que como esto está hablando de una realización Saturno-Venus, ¿sí? Para mí esto es algo así como, querido Leo, pasa de las ideas a la acción. Comprométete con tus ideas, constrúyelas. Haz una generación o una inversión, bien sea económica o de tiempo, para hacer evidentes cosas que están simplemente en el pensamiento. Pásalas a la acción, con todo el dolor que hace pasar de la idea a la acción, porque en ese tránsito hay una serie de renuncias que yo debo hacer, pero es como el acoplamiento de que gracias a esas renuncias de ese ideal a la acción, se va a empezar a ver tangible, concreto.
Entonces, esta luna llena puede llegar a mostrarnos la realización de ideas. Sí. Muy bien, para Virgo, querido Rafa, pues mira que Virgo, esta lunación le cae en casa 2, iluminando sus recursos, sus valores, iluminando la realidad de las cosas y el aprecio por lo que se ha construido hasta el momento. O sea, yo diría que si no aprovechas esta luna llena para observar bien sea lo que tienes o lo que no tienes, pero aquí en presente, ¿sí? Pues entonces te puedes quedar en un futuro esperando a que sucedan las cosas y eso no es valioso. Lo valioso es la casa 2, lo que sí existe, lo que registran mis 5 sentidos y mis otros 2 sentidos, los visibles y los invisibles, que están atentos a poner esos recursos en acción. Entonces, esta lunación para Virgo lo que le está diciendo es, úsate, querido o querida, deja de estarte guardando y reservando para quién sabe qué momento. Ponte en servicio, en uso y en acción de lo que cuentas. ¿Para qué te sirve tener retenida dizque las buenas cosas para el mejor momento? Cuando llegue ese mejor momento, ya las cosas van a estar vencidas, dañadas y ya no sirven. Entonces, más bien, revisa qué tienes guardado esperando el mejor momento, que el mejor momento es hoy, es el ahora, con la realidad de las cosas. Entonces puede ser un gran momento para poder valorar los recursos con los que cuento y ponerlos en actividad. Sí, y a su vez también esos recursos ponerlos un poco en intercambio con un otro, ya que tiene a su regente Mercurio que ya está directo en la casa 7, entonces lo que le permite justamente es avanzar con negociaciones que habían quedado pendientes o truncadas. Y esta luna de la casa 2 yo creo que tiene mucha resonancia con aquello que decías un poco al principio del video, de que cuando uno está pensando en lo que desea, en lo que quiere, está pensando en la falta porque no está prestando atención a lo que ya tiene. Y bueno, justamente el úsate que decís para Virgo tiene que ver con usar lo que ya tiene, ¿sí? Lo que tiene a su favor. Recordemos de que también tiene a Venus en la casa 7 que tiene que ver con qué tanto se puede complementar con un otro y que eso genere eh, sorpresas nuevas, ya que Venus tiene un sextil con Urano. Entonces yo creo que es el usarse tampoco a solas, ¿sí? Con un otro. Además tiene el Sol Quirón en la casa 8 que justamente le permite poder recabar aquellas, hacer consciente aquellas heridas que estaban en el orden del inconsciente, de la sombra. Salen, sí, es que estaba pensando en lo que viví hace en el eclipse versus lo que está pasando en este momento. Pues tiene que ver mucho de la casa 8 también, ¿no? Y son procesos de transformación profunda. Cosas que me han saltado y se ponen en evidencia de repente, pero como la luna está en la casa 2 y con realismo, si yo logro ver las cosas con realismo, no me quedo en la victimización de lo que sucedió en el pasado, sino en el valor que me reflejó y que gracias a eso logro decir qué soy y qué no soy, con quién estoy y con quién no estoy, ¿sí? Con quién me adhiero o con quién no. ¿Qué sociedades me han estado intoxicando o qué sociedades me han liberado? ¿Quiénes me aportan? Yo creo que este es otro tema muy importante para Virgo, ¿no? En las sociedades que he venido realizando, ¿qué tanto me están aportando y generando un valor o qué tanto se volvieron parásitos en mi vida? ¿Sí? Entonces esto, con una luna en la 2 es también, nos limpiamos de parásitos también, con Exacto, sí. Sol Quirón en la 8. Sí, 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 tal cual, tal cual. Una desparasitación. Sí. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a Libra. Libra. A Libra, para Libra de Sol de ascendente o el grado 23 de Libra en el ascendente o casa 1. Bueno, acá Libra justamente
aparece en el afuera la posibilidad, la chance, la oportunidad de poder también mirarse al espejo para poder evaluar qué tanto estaba esperando innecesariamente de la otra persona, qué tanto estaba buscando a ese héroe o heroína en el afuera o proyectado en el otro, y posiblemente se humanice el vínculo que estaba teniendo y se dé cuenta de que no podía ser salvado por la otra persona, ¿sí? Pasa un poco a la inversa del análisis que hicimos para con Aries, acá en Libra, ¿sí? Que en este caso es ver quién lo está reflejando, de quién se está viendo acompañado. También me parece que es muy importante para Libra con su regente Venus, que está retrógrado en Saturno con 6 en casa 6, de poder justamente evaluar qué tanto se estaba regando la planta del vínculo día a día, qué tanto desde lo operativo, más allá de las palabras bonitas, del romanticismo, qué tanto en los hechos se estaba plasmando el cultivo de la relación. Yo creo que, a ver, como que Libra está en una instancia en que puede dejar de pedirle, no sé si existe ahí la frase peras al olmo, dejar de pedirle peras al olmo, dejar de pedirle frutos al árbol que no da, ¿sí? Porque es un Sol Quirón en Aries, entonces se puede humanizar a aquel Superman que creíamos que estaba al lado nuestro, y ver qué puede hacer uno desde uno mismo. Como siempre dice Juan Carlos, ¿no? Que cuando uno se peina al espejo, no peina al espejo, sino que se peina a sí mismo. Genial. Sí, sí, sí. Y es que Rafa, esta la lunación de los Libra. Este es un momento donde el Libra, digamos, tiene un volumen, un tono más subido de sus expresiones, de su vida, de sus cosas, donde la vida también le está pidiendo tomar determinaciones, tomar acciones, no quedarse simplemente en la indecisión y en no tomar partido. Recuerda, querido Libra, que tomes la decisión que tomes, siempre se va a armar la de Troya. Entonces, por lo menos toma la decisión de algo que te guste, que te dé escala de valor, con responsabilidad y asumiendo las consecuencias de la toma de decisión. Porque Libra quisiera simplemente tomar decisión y después decir, ay, no, eso fue por el otro, eso fue porque le hice caso al jefe, eso fue porque, no, toma las riendas de que sí, tomé esa decisión y qué, y cuáles son las consecuencias, venga a ver, resolvemos las consecuencias, venga a ver, las sacamos adelante. ¿Sí? Entonces, para Libra es un momento de mucha adultez, querido. Es como si la vida le estuviera pidiendo ya eso que había soñado que cuando ibas a ser grande, que eso es bien curioso, ¿no? Yo me encuentro con personas de 70, de 80 años diciéndome, es que yo cuando sea grande quisiera. Sí, sí, es como ya eres. O sea, desde ya, prácticamente desde los 10 años ya empiezas a ser grande. Entonces no procrastines más ciertas decisiones de vida, cierta toma de partido a responsabilidades. Este cargo de ti mismo, este cargo de tus finanzas, tus relaciones. Deja de estar soñando con una relación ideal. El único príncipe azul que existe es el que ahorcas y se pone azul. ¿Sí? Las relaciones son humanas. Esto está también pidiendo entre Venus y Saturno de, puede ser que él no cumpla con los requisitos ideales que tú creías de una pareja, pero es el que está ahí al lado tuyo en este instante, o ella, la que está allí. Entonces, más bien, en lugar de estar esperando que cambie o que mejore ciertas cosas o que valore lo que tú valoras, en fin, ¿por qué no más bien empiezas a ver lo que sí tienes con esa persona, lo que sí hay, lo que sí te aporta, en lugar de quedarte con la falta y con querer cambiar al otro ser humano? Nadie va a cambiar. El único que puede cambiar eres tú. Entonces, esta es una gran invitación a que dejes de empoderar al mundo entero como el causante de tu tristeza, tu desdicha, tu felicidad. Es que solamente estoy feliz si me llaman, solamente estoy feliz si me invitan. ¿Sí? Deja de estar delegando en otros tus estados de ánimo. Es momento, con una luna en casa uno, de asumir la responsabilidad de tu propio estado de conciencia, de tus propios estados emocionales, y cómo te los procuras. Ay, es que nos habíamos puesto una cita para que llegara a las 5 de la tarde y no llegó. Muy bien, entonces asume que no llegó y no estés esperando para hacer el reclamo. Más bien,
¿Qué plan puedes hacer tú a las 5 de la tarde ya que la otra persona no llegó y más bien le escribes a la otra persona diciéndole, te fregaste porque me salió un plan mejor? Fulano me Ujú. llamó o llamé a tal persona y voy a ello. Entonces es un poco como deja de estar proyectando tu bienestar en los otros. Si tú quieres solucionar tu vida y empoderarte de tu vida, observa dónde están los problemas. ¿Dónde están realmente los problemas? ¿Están en los otros, en donde no puedes solucionar nada, o están en ti, en cómo lees a los otros? ¿Sí? Si yo, querido Rafa, tú tienes una herida aquí en la espalda y yo llego y te saludo muy fuerte, y tú, ay, me duele, me heriste, me vas a decir, no, tú tenías una herida. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, con un sol Quirón en las 7, eh, ¿tú crees que alguien tiene el poder de herirte, de dañarte? ¿Realmente crees que la otra persona tiene ese poder? ¿O no será más bien que te muestra dónde estás herido? Y al mostrarte dónde Claro. estás herido, tienes la gran oportunidad de redimir, de sanar ese proceso, porque, ay, es que mi marido me dejó, ¿sí? Y entonces me abandonó y me hirió por culpa de él. No, tú traes una herida de abandono desde la infancia y él simplemente la reflejó, la mostró y te puso en evidencia un dolor que llevas, no porque la otra persona tenga el poder de herirte. ¿Sí? Entonces, un poco para Libra yo quiero decirle, deja de pensar que otros tienen esos poderes contigo. Tú tienes la capacidad de leer y más bien ver si te está doliendo algo, dónde está tu herida y empieza a sanar en ti. Ahí va para Libra. Para Escorpio, de Sol, de Ascendente o grado 23 de Libra, la casa 12. Creo que aquí Escorpio tiene la gran oportunidad de cultivar la armonía interior, la armonía de su mundo interior, de poder continuar o iniciar cualquier camino que tenga que ver con un balance espiritual, ¿sí? Yo creo que la meditación aquí es fundamental para Escorpio, ya que la casa 12 tiene que ver con componentes holísticos, componentes espirituales. Una luna aquí en Libra tiene que ver con cultivar primero ese mundo interior, ese interior, para poder luego generar dinámicas relacionales más asertivas. Creo yo que sería un bonito tiempo para Escorpio de cierto aislamiento como para conocerse mejor y encontrar su balance interior, porque creo que un poco en sociedad, un poco con un gentío de personas, no se va a confundir un poco. Creería yo de que podría hasta incluso encontrar sus talentos creativos a solas, ¿no? Está esa Venus-Saturno en casa 5, que un Saturno en casa 5 es un poco el artista solitario, ¿no? Entonces, me parece que aquí es un momento en que, en la medida que tenga tiempo y pueda, Escorpio al retirarse un poco es como enaltecer un poco esa casa 12, ¿sí? Eh, Tiene a Júpiter en la casa 8 que justamente no va a dejar de hacerle preguntas a su inconsciente. Ahí es donde cae la ficha, caen los 20. Entonces me parece que es un momento de mucha introspección, muy hacia adentro para Escorpio. Mira, esto que estás diciendo es maravilloso, Rafa, y es como Escorpio se ha venido saturando con tantas cosas que le han venido pasando con un Plutón ya definido en Acuario, como si ya estuviera tomando acciones y en este momento llega un momento de saturación. Es como una esponja que normalmente limpia muy bien, llega un momento donde en lugar de limpiar está ensuciando. Y con esta lunación es una invitación a me retiro, hago un retiro voluntario en donde me voy a caminar al campo, donde estoy con mis plantas, donde tengo el contacto con la tierra, donde una caminata con aire, con el frío en los cachetes del amanecer o del atardecer me ayuda a reencontrarme, donde busco un espacio para poner esa música que hace que me reconecte. Es un poco como un vuelve a ti internamente, maternízate, hazte cargo de un proceso interno, porque, porque te necesitamos, querido Escorpio. O sea, tú eres pieza fundamental en todo lo que viene con tus regentes, que es Marte, que entra en Leo, y Plutón,
que ya entró en Acuario, ¿sí? Entonces, Escorpio va a estar en mucho movimiento y por eso ojalá utilices esta Semana Santa y todo como para no tanto irte a la juerga y a la música y hacia afuera, sino hacer un encuentro contigo mismo, un encuentro sagrado con música, con arte, con poesía, con de manera también religiosa, algo que te permita estar contigo y como abrazando tu propia sustancia, maternándote como si estuvieras en un vientre materno, cuidando de ti. ¿Mm? Sí, 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 una vida intrauterina. Y como siendo responsable, es decir, es como atiéndete, haz casi que un cronograma, Saturno-Venus, ¿sí? Haz un cronograma de descanso para vaciar la esponja, para Así es. reestructurarte. Sí, eso, de vaciar la esponja, tal cual. Muy bien. Vamos Bueno, vas entonces para... vamos para Sagitario. Para Sagitario, esta lunación cae en casa 11, grado 23 de casa de Libra en casa 11 para los Sol o ascendente en Sagitario. Es un momento donde se iluminan los proyectos y los planes a futuro de una manera realista y práctica. Es como si hasta ahora he estado soñando haciendo casas en el aire, pero en este momento los sueños necesitan ser puestos en realidad y en contextos reales. Es algo así como, bueno, miremos, una cosa es todos los sueños que tengo a futuro, pero otra cosa es con qué tantos recursos cuento para hacer realidad esos sueños. Y yo puedo decir, ay, sí, yo quiero ser médico. ¿Seguro? ¿Vas a estar dispuesto a estudiar 5 años de carrera, a ser un rural, a tener contacto con aromas, olores, eh, sangre, cosas complejas ¿sí? ¿Seguro tienes la capacidad de hacerlo? Ah, no, yo quería era ser médico por una visión altruista y desinteresada y amorosa. O sea, es un poco mirar si los sueños tienen con qué realizarse. Y si tienen con qué realizarse, esta luna llena es como si sintiera que, bien sea una mujer extranjera, una mujer o una mujer con capacidades, viene a tu vida, lo digo por la luna en casa 11 a manera de ángel y te dice, mira, querido Sagitario, esta es la ruta. ¿Sí? Es algo así como cuando Hércules en el mito tiene que pasar a una mujer anciana y se le pierde la sandalia y no sé qué, y él la ayuda, la pasa, pierde su sandalia por pasarla, y resultó ser la diosa Hera, que al pasarla después le dio unos mayores poderes. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que con la luna Jin en casa 11 pueden aparecer algunos ayudantes, algunos ángeles, llamémoslos como ángeles, pero podemos decir amigos, gente que con su consejo y su visión, que aparentemente Sagitario es muy reacio a escuchar esos límites saturninos, pero si lo escucho con amor porque es un amigo que me lo está dando con el corazón, ese consejo o esa visión me sirve para estructurar mi camino de una manera más concreta y no tan volado. Sí, justamente adhiriendo a lo que decís, me parece que es importante que Sagitario pueda contemplar de que hay guías que son de carne y hueso, que están alrededor y que no necesariamente, bueno, tienen que estar descendiendo de las nubes, ¿no? Ahí es donde también las amistades se vuelven como un grupo de contención fundamental, un grupo de contención en cuanto a los consejos. La luna no deja de tener un trígono con el regente Júpiter en Géminis, y justamente eso lo que permite es el hecho de poder intercambiar no solo consejos, sino el hecho de humanizar a todas aquellas deidades o dioses o guías, el poder tener una mirada más aterrizada, ¿sí? Entonces me parece que es importante también para ver con quiénes se cuenta para los proyectos a futuro. Júpiter está en la casa 7 en cuanto a sociedades, en cuanto a colaboraciones, como para poder generar eh, o estar en vísperas de la antesala hacia algún proyecto venidero. Y también me parece interesante destacar de que Venus y Saturno, al estar en la casa 4 justamente, como bien decías, le permite
poder comprender qué raíces tiene sólidas en cuanto a lo que quiere ejecutar y cuáles no, y cuáles hay que seguir cultivando y regando. Digo, para no aventurarse a algo que quizá todavía no esté preparado. Y sabes, Rafa, estaba pensando también, Sagitario, devuélvete a este eclipse del 14 de octubre del 2023 y piensa qué semillas estabas plantando ahí, porque ahí tuviste una luna nueva en estos grados, casa 11. Ujú. ¿Sí? ¿Hacia dónde le estabas apuntando y qué sucedió, qué estás viendo en este instante versus eso que plantaste, ese trabajo que empezaste a hacer allí? ¿Cómo se muestra? Y de acuerdo a eso, eh, ¿qué debes hacer reformas? ¿En dónde debes cambiar una situación? ¿Hacia dónde debes virar? Eh, si no te quedas en la terquedad de que las cosas deberían ser así simplemente. Así es. Muy bien. Bueno, para Capricornio de Sol o de Ascendente o el grado 23 en la casa 10, ¿sí? Grado 23 de Libra. Bueno, aquí Capricornio tiene la gran oportunidad de construir su reputación social, de cultivar las relaciones públicas, de cultivar las relaciones laborales, de poder generar rutinas en las cuales tiene encuentros con otras personas. Es como cuando uno va a una reunión, ¿no? Que tiene que ver con trabajo y uno dice, ¿para qué voy a ir a tomar un café con esta persona? Si quizá no me vuelvo con el negocio en las manos, pero cada café de esos va sumando y haciendo una sumatoria a todo lo que tiene que ver con la visibilidad pública. Entonces Capricornio, en el afán de construir el estatus social, eh, todo lo que tenga que ver con relaciones públicas, está muy bien. Esta luna demasiado bien, ¿eh? Como para sumar distintos cafecitos. Se me viene un poco la imagen de Capricornio sentado en el café y que va recibiendo distintas personas de a turnos para hacer distintas reuniones laborales, ¿no? Se me presenta un poco esa imagen como que pone su oficina en el café, digamos, ¿no? Lo veo un poco así. Entonces me parece que está para cultivar todo eso, ¿sí? Y también como para no pecar de autosuficiente y no pecar de no pedir ayuda, sino de justamente generar todo lo que tenga que ver con colaboraciones. Aparte, el Mercurio está directo en la casa 3 que tienen que ver con el mercadeo, con, bueno, las finanzas, con todo lo que tiene que ver con compra, venta, papeleos. Así que, bueno, laboralmente está muy bien para Capricornio. Y tú mencionando esto del café y todo, mira, se me vino a la mente Café La Biela, allá en Buenos O sea, Aires. estaba pensando en eso. Estaba pensando en el Café La Biela, que es donde nos encontramos con Juan Carlos, con Alejandro Lodi, con Beatriz Leverato, que es un café aquí en Buenos Aires, que en la puerta está Borges y... ay, me van a matar los argentinos al no olvidarme. Y Bioy Casares, los escritores, sí. Las estatuas. Esa foto la tengo con ellos dos ahí en el Café La Biela. Eh, y saliendo del Café La Biela, esa imagen de esos árboles que hay al lado del cementerio, que Ah, el son unos arbolito. árboles preciosos, grandes, que dan una gran sombra, que incluso tienen unas esculturas para sostener algunas ramas. O sea, es un ahí sí, como dicen ustedes, un espectáculo de, de tema. Entonces, esto precisamente para los Capricornio en casa 10 es como, mira, darse en el permiso de mostrar la vida como es y no en el ideal que se quisiera, permite que haya muchas interrelaciones sociales y muchas ayudas. Si yo solamente estoy mostrando una fachada y todo está divinamente, ¿cómo esperas recibir la ayuda de algo o de alguien frente a un tema? ¿Sí? Entonces Capricornio se ha venido despojando de una serie de fachadas. En este momento con un Sol Quirón en casa 4, si hablas desde tu herida y desde tu vulnerabilidad y con una luna en medio cielo aspectada con Venus y Saturno, si hablas desde la realidad de las cosas, desde los hechos, puedes llegar a encontrar en las interacciones con los otros una real ayuda contundente y no una ayuda ficticia. Entonces, es darte la oportunidad de abrir tu corazón en vulnerabilidad. A Capricornio no le gusta mucho eso. Capricornio quisiera mostrarse siempre como el gran líder que asciende y que se vuelve un ejemplo social.
pero resulta que la vida es dura, es cruda. Y si más bien hablo de la crudeza, de que intenté este proyecto y no salió como quería, inmediatamente la empatía y la colaboración de la gente que te quiere y que te quiere ayudar puede entrar a generar una real colaboración y no una ficticia. Entonces, por eso una luna en medio cielo es, me muestro como soy, con mi sensibilidad a flor de piel, también con mis defensas, porque la luna es lo cóncavo y lo convexo. Pero como Saturno, como está de por medio, es no lo adornes, no adornes tanto las situaciones, muestra lo que hay, lo que existe, que eso puede llevar a abrirte unos nuevos espacios. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también una luna en casa 10 con Saturno, Neptuno y todo. Esto, mira, para mí esto está mostrando estos grados donde se están haciendo Venus, Saturno, Nodo, Mercurio, o sea, todo ese stellium que está ahí, que es bárbaro, una barbaridad. ¿Sí? Están hablando de finalización de ciclo. ¿Sí? Cuando algo llega al mundo, al punto de la 10 es cuando se hizo Culmina. realidad y culmina, ¿sí? Y se muestra. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarte, querido Capricornio, que es un momento de agradecimiento a todo lo que se está cerrando. Si tú lo agradeces públicamente, Luna en Libra, públicamente socializas el agradecimiento que tienes por un ciclo de vida que se está cumpliendo, eso te puede abrir las puertas hacia otro, ¿sí? O sea, otro momento. Eso con respecto al agradecimiento y los cierres. Y por otro lado, date cuenta que tantos de tus logros los estás haciendo por ti mismo o por agradar un entorno o a una madre o a una familia o a una costumbre familiar o que viene de atrás. Entonces la luna en casa 10 también viene a decir con qué ojos te estás analizando y con qué ojos te estás evaluando. ¿Con los tuyos o con los de tu mamá o con los de tu papá o con los de tus hermanos? ¿Sí? Es momento de empezarte a analizar con los ojos tuyos, no cumplir más objetivos ajenos, empezar a observar que los objetivos tienen que ser los que nacen de tu corazón. No solamente los que nacen de tu corazón, sino cuando valoras el presente y lo que tienes alrededor, tienes la capacidad de construir con lo que sí tienes y no con lo que deberías tener porque tu mamá te heredó ese pensamiento del deberías hacer esto, deberías tener una familia con estas situaciones, un salario, un cuerpo de esta manera, ¿sí? No, no más deberías. ¿Cómo soy yo en este momento? ¿Con qué tengo? ¿Y cómo puedo responder ante la vida con lo que tengo? Muy bien, para Capricornio. Ahora vas para Acuario de Sol de ascendente, Solo ascendente o grado 23 de Libra de la casa 9. Muy bien, para Acuario. El grado 23 cae en casa 9 y me pone en evidencia las direcciones de vida que he estado tomando después de procesos de vida que han sido complejos y difíciles. Entonces, al ponerme en evidencia eso desde el realismo, puedo hacer una evaluación de qué tanto me estoy volviendo un fanático de esa visión de vida por evitar el dolor o qué tanto me doy el permiso de abrirme a unos nuevos paradigmas de vida. Esta luna llena entonces me pone en contraste con la realidad de las cosas y ojalá no me quede en la terquedad de estar defendiendo lo que ya no tiene sentido defender. De empezar a darle una vuelta a la tuerca para abrirme hacia nuevos horizontes de vida. Este es un momento para Acuario muy importante porque una lunación en casa 9 es un impulsor hacia abrir nuevos horizontes. Es como tener un coraje hacia lo nuevo. Pero igual como es la luna, me puedo quedar solamente en lo viejo conocido, las viejas filosofías, las viejas verdades por las que me he regido. Entonces, démonos la oportunidad, querido Acuario, de abrirnos perceptivamente hacia unas nuevas verdades, hacia unos nuevos paradigmas. Yo creo que para Acuario es un poco el salto de fe, ¿no? Como en la película en Indiana Jones 3, cuando da ese salto de fe en búsqueda del Santo Grial que genera el puente del que hablábamos antes, que ese puente es el trígono entre la Luna en Libra y Júpiter en Géminis, Júpiter en 5.
¿sí? Entonces me parece que es un gran momento para eh, hacer borrón y cuenta nueva en cuanto al pasado, por Urano en la 4, su regente está en la 4, y hacer ese salto de fe. A ver, un salto de fe en el cual, una vez cruzado el puente, lo que se encuentra es aquello que ya tenía dentro de sí, dentro de sus tesoros, Acuario, ya que Venus, Saturno, bueno, los planetas que están en Piscis están en la casa 2. Entonces es una forma de, también de revalidar aquello que tiene por medio del equilibrio y por medio de las acciones. Me parece que es un momento de mucha actividad para Acuario, ¿sí? Es un momento que, además, al tener a Marte en la casa 6, puede generar rutina de hábitos por repetición, como para dar forma, ¿no? Esos famosos 21 días que se dicen que son los necesarios para adquirir un hábito, los tiene muy a favor con este Marte en la casa 6, ¿sí? Como para poder adquirir nuevos hábitos y para poder consolidarlos. Pero para eso, primero tienen que dar el primer paso, que es el salto de fe. Un salto de fe. Y mira, Acuario valorar la realidad de Acuario es un poco complicada porque ellos están más en el mundo de los ideales. Los acuarios pueden ser unas personas muy buenas para la oposición, porque están mostrando siempre algo que no se está haciendo, pero muy malas para cuando ya son dirigentes o algo, porque ellos están más en el grado de la oposición, viendo lo que falta y lo que está en un futuro que debería hacerse. ¿Sí? Entonces, en este momento, su regente, que es Saturno, que está en Pisces en conjunción con el regente de la Luna, que es Venus, es uno de los regentes de Acuario. Saturno y Urano son los dos regentes. Pero al estar este regente en conjunción con Venus, lo que le está pidiendo a Acuario es, bueno, puede ser que la vida te está poniendo una gran prueba porque se están volviendo realidades todo lo que tú añorabas hace algunos años. Y a Acuario no le gusta tanto esta realización de las cosas, no sabe muy bien qué hacer con esto. Pero este es un momento con una Venus conjunción Saturno en casa 2 que le está diciendo, valora los recursos a los que has llegado. Si los valoras eh, y le bajas un poco a la visión de perfección y de ensoñación idealista, utópica que tenías, es un momento en donde tú puedes realmente construir este destino con lo que sí tienes, no con lo que no con lo que te hace falta. Muy bien. Bueno, vamos para Piscis de Sol de ascendente o el grado 23 de Libra en la casa 8. Qué gran oportunidad que tiene Piscis de poder hacer conciliaciones con sus partes oscuras, que están en sombra, inconscientes. Es un acercamiento, es una negociación con toda esa parte. Está muy bueno, me gusta mucho para Piscis cómo se presenta este panorama de, además, poder aterrizar los gustos, de poder discernir entre cuáles deseos son los reales y cuáles no, por Venus y Saturno. Venus, una Venus retro, justamente lo que viene es evaluando aquellos deseos, y Saturno está midiendo cuáles son realizables y cuáles habían estado en el halo de la fantasía. Y los que estaban en el halo de la fantasía se pueden canalizar por medio del arte, ya que Venus tiene un trígono con Marte en la casa 5. Entonces, a mí a ver, pasa que no queda bien que uno diga me gusta, porque pareciera como que un signo la tiene mejor que los otros, ¿no? Pero para Piscis me parece que la oportunidad de poder canalizar su afán creativo, y además de poder conciliar con esas zonas un tanto reprimidas, oscuras, de temas de casa 8, viene muy bien. Sin duda. Uy, mira, Rafa, qué momento para Pisces, qué momento. Piscis tiene dos regentes, uno que es Neptuno y otro que es Júpiter. ¿Sí? El hecho de que le llegue una lunación a la casa 8 y que esté iluminando unos procesos de metamorfosis y de transformación es ideal para lo que está sucediendo en este instante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Su regente, uno de sus regentes, acaba de entrar en Aries. Claro, se va a devolver en octubre y demás, no importa, pero es la primera entrada que tiene. Los Piscis por fin están saliendo de esta mermelada, ¿cómo decirlo? De esta De enjambre, nebulosa, mermelada, sí. sí, de que no sé ni para dónde, para entrar en Neptuno en Aries, que está diciendo, me empodero.
Entiendo ya que todo el trabajo que hice psicológico, de todo esto que estuve tan confundido tantos años, empieza a tener dirección, empieza a tener propósito. Ya no me quedo más en esta ensoñación pisciana de que entonces meditemos, trascendemos, repitamos esta palabra 100 veces por 21 días, todos los días, para hacer la transformación de la vida. Dice Neptuno ahí, repetir lo que hay es que hacer, lo que hay es que irnos hacia adelante. No, no quedémonos ahí como en alineemos los chakras y vámonos y trascendamos. No, en este momento Pisces está diciendo, a ver, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo se mueve esta vida? Entonces, por eso esta lunación que caiga en casa 8 es interesantísimo en medio de un Neptuno que acaba de entrar el 30 de marzo a Aries, uno de sus regentes, y que próximamente Júpiter, otro de sus regentes, va a estar entrando en Cáncer ahorita en junio. ¿Sí? Entonces son dos energías, eh, son sus dos regentes en cuadratura, en signos cardinales, que le están dando un motor, se encendió el motor para Pisces. Y además, para esto, el regente de la lunación está en Pisces, Venus, ¿sí? Y está en conjunción con Saturno y a los 45 minutos de la lunación se pone directo. Y Venus está exaltado en Pisces, entonces como si tuviera capacidades en este momento Pisces, recursos con los que cuenta, realidades, ya se dio cuenta quién es quién, qué es qué, puedo salir de esta nebulosa, de estar en esta ensoñación en que me van a llamar a pedir disculpas, en que me van a redimir de una forma, en que me va a aparecer el ángel, el redentor, y ya decir, ¿qué ángel y qué nada? Esto es lo que hay, esto es lo que existe, manos a la obra, renazcamos, cambiemos de piel. Esta lunación en casa 8 está diciendo, ya, dejémonos la bobada, pues, ¿sí? Dejémonos tanta inocencia y tanta ensoñación y cambiemos de piel, renovémonos y démosle la oportunidad de hacer un renacimiento. Lo que viene es un proceso de 14 años de Neptuno en Aries, poderosísimo, un año de Júpiter en Cáncer exaltado, que es el otro regente, ¿sí? Y viene también una salida de Saturno de su signo de Pisces, en donde me vas a empezar a sentir más liberado y con más luz interna. Todas estas características está diciendo empodérate. O sea, si sigues, si sigues infantilizándote, queriendo que otros te solucionen la vida y queriendo que la meditación o repetir la palabra va a ser lo que te cambie la expresión de vida, hombre, eso estuvo bien para 14 años. Desde el 2012 ya lo estuviste haciendo y estuvo perfecto. Muy Ujú. bien. Ahora echémonos hacia otro lado. Andémonos a la piscina pisciana de la acción, del movimiento, de lo marciano, de la actividad. Entonces, el regente de Piscis entra en Aries. Entró. ¿Sí? Y próximamente Marte, al final ahorita de abril, entra en Leo. Entonces, es como si Neptuno empezara a tener ya una fuerza más fogosa y va a entrar en un trígono precioso de Neptuno a Marte. ¿Sí? Y todo esto para Pisces es un gran potencial. Es el momento de la realización de sueños. Es el momento de arremangarme y de confrontarme con el mundo. De decir, esto es lo que soy, al que le gustó bien, al que no de malas, y vamos para adelante, ¿sí? Entonces, yo veo en Pisces una energía preciosa. eh, Mejor dicho, si tienes un amigo Piscis, un compañero, hazte cerquita de él porque te va a estar dando una Buen energía, empujón. un Ujú. empujón, sí. Muy bien. Muy bien, pues llegamos al final. Rafa, antes de cerrar el mandala que tengo aquí en pantalla, yo quiero mostrar algo que me parece importante y es que cuando esta lunación se hace partil con hora universal, acá me voy a volver exactamente al momento partil, ¿sí? Se hace con un ascendente Capricornio en longitud y latitud 00, ¿sí? O sea, un ascendente Capricornio más una Venus en conjunción Saturno, en términos generales, a mí me parece que, pues que es la energía de Saturno muy viva y muy tangible, sobre todo en el grado donde está Saturno, que es un grado de cierre de haber hecho toda una ronda de 29 años y que tal vez esta luna llena nos pone en evidencia. ¿Qué hacemos cuando ya se cierra un proceso de vida? Agradecer, ¿sí? Yo creo que si tú quieres terminar con tu ex sin estar peleando, agradece lo aprendido y lo vivido. Tú quieres terminar un trabajo
para no terminar en un juicio o con un jefe, para no terminar por ahí en un juicio, agradece lo que sí aprendiste y no lo que no tuviste, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, a mí me parece que desde el realismo de la vida, el proceso de agradecimiento es algo que nos puede abrir las puertas. Si tú no agradeces y quedas enganchado a un pasado por lo que te faltó, lo que te dejaron de dar, lo que no fue, lo único que vas a estar haciendo es dedicarle el futuro, dizque a redimir un pasado. Entonces te puedes meter en un juicio de 20 años, te puedes meter con abogados hasta que te desangran completamente. Mientras que si más bien agradeces lo vivido, tienes la capacidad, tu energía, tu dinamismo y las capacidades para abrir hacia lo nuevo. Esto es un Saturno entrando en Aries. Entonces, para mí esta lunación está marcando también el agradecimiento de hacer un cierre con el pasado. Sí, 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 sí. Y bueno, la invitación a que todos hagamos un inventario acerca de los procesos que se iniciaron allá por octubre del 2023, por el ciclo metónico de la Luna, como para ya estar pensando lo que es la culminación, ¿sí? Precioso, precioso programa, precioso análisis, como siempre, tu genialidad, querido Rafa. Siempre admiro tu trabajo astrológico, es impecable. Ah, pero eso es más que mutuo, eso es más que mutuo. A ver, a mí la gente, por suerte, siempre me dice, qué bien te llevas con Juan Carlos. Yo ya les digo que con Juan Carlos peloteamos de memoria, peloteamos que jugamos de memoria, ¿no? Como en el fútbol, porque acá se combina los intereses astrológicos en común, la amistad, la calidez humana, el respeto, la predisposición, y eso termina siendo un combo infalible. Cuando se juntan todos los factores, entonces peloteamos de memoria, digamos. Como de memoria. Aquí en el chat han estado diciendo que te luce el look, que ese peluquín Ah, está buenísimo. eh, seguimos acá bajando de peso, seguimos buscando. Yo voy y le digo al peluquero que me haga lucir más joven y que haga lo que quiera con el pelo. Ya, listo. Me va a tocar ir a donde ese peluquero. Así que ahí vamos. Bueno, Rafa, no sé si quieres hacer alguna síntesis o ya cerramos el... No, yo creo que el hecho de buscar el promedio, el punto medio, que siempre es lo que apuesta Libra, ¿no? Recordemos que todo lo que sube baja, ¿sí? Como la ley de gravedad. Y todo lo que baja a veces se quiere buscar el momento de tocar fondo como para poder subir, y hay veces que ese fondo puede ser interminable, ¿no? Yo quisiera hacer una última reflexión como síntesis de una luna llena y fue por un programa que tuve hace muy poco con un egipcio que Mm, me habló de la mitología y que me parece que es muy importante para este momento de una luna llena con un Saturno terminando ciclo, porque es un Saturno que está muriendo en un ciclo de 29 años para nacer. Y como la luna llena pone en evidencia ese Saturno con su regente Venus en conjunción, me parece que ahí es donde está el centro de las imágenes que quiero dejar a manera de talismán para las personas que nos escuchan. Y es que él nos contaba cómo la diosa Mat, al momento en el libro de los muertos, se habla de que la diosa Mat hace un análisis del corazón humano para ver si continúa su camino eh, después de la muerte o si un monstruo se come ese corazón. Y la forma de hacerlo es que sacan el corazón humano y lo ponen en la gran balanza de Mat, la balanza de Libra, en donde en un plato de la balanza ponen el corazón y en el otro una pluma. Y si está nivelado, pasa. Si se desequilibra, bien sea por arriba o por debajo, el corazón con respecto a la pluma, el monstruo se come el corazón y la persona no trasciende. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro corazón cargado y pesado con dolores del pasado, con equivocaciones e injusticias que estamos pidiendo a grito herido que sean solventadas? ¿Cuántos de nosotros creemos que nuestros papás no hicieron lo que tenían que hacer y llevamos cargado ese corazón? Entonces, cuando ese corazón se pone en contraste con una pluma, pues pesa. Y como este señor egipcio nos decía, Ahmed se llama,
nos decía que el corazón debe ser tan liviano como una pluma. ¿Cómo nosotros nos podemos liberar tanto de amores y odios para estar un poco más en equilibrio, para tener un corazón más liviano y no estar cargados de tantas emociones que terminan coaccionando nuestra libertad de vida y no permitiendo que nazcamos, que hagamos un renacimiento? Entonces, en este momento que Saturno está en en los últimos grados de Piscis, próximo a entrar en Aries, claro, va a retrogradar, bueno, pero no importa, ya está que nace, ya están los dolores de parto, ¿sí? Pues entonces, démonos el permiso que en la balanza que nos da esta luna llena en Libra, en pleno, en plena Semana Santa, démonos el permiso de liberar de peso el corazón, liberar del pasado, para que estemos livianos y nos demos la oportunidad de dar un renacimiento, una resurrección, como la misma judeocristiana nos dice que murió en la cruz, su sangre entró en la tierra y ahora todos llevamos en el corazón la sangre de Cristo y que posteriormente al tercer día resucitó. Seamos cristianos o no, esto es un mito bonito que lo podemos ver reflejado también en los sumerios cuando Inanna, la diosa de los cielos, muere en el inframundo y renace posteriormente como renovada después de que es muerta por Ereshkigal. Entonces, sea la religión que tengamos, lo que está diciendo es, démonos la oportunidad de hacer un renacimiento en esta Semana Santa o una resurrección, pero libres, ligeros, con un corazón que se pueda poner en contraste con la pluma y que no sintamos que nos pesa tanto la carga emocional del pasado que no podemos evolucionar hacia el futuro. Así es, en víspera de Semana Santa, desear no solo una bonita lunación para todos, sino también una feliz Semana Santa más allá de las creencias. Pero bueno, tenemos el Viernes Santo, Domingo de Pascua, bueno, una serie de cosas, pero no vamos a estar viendo el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, claro que sí. Claro que sí, ahí estaremos firmes. Jueves Santo. Atentos y vigilantes. Gracias a toda nuestra audiencia, más de 1000 personas en vivo, bellísimo. Gracias por esa atención que nos dan, por sus Muchas gracias comentarios. siempre por los comentarios, sí, Preciosos, la verdad que preciosos. sí. Hacer la foto de la placa y eso fue una cantidad de comentarios que los he Uh, leído todos, bellísimos. sí, sí, eran muchísimos, por suerte, muy bien recibido. Así que bueno, enhorabuena, a disfrutar de la placa. Yo creo que yo no soy muy partidario de decir, bueno, ahora vamos por los 200. No, no. Esperemos, festejemos los 100, porque si no, no se termina nunca de disfrutar de algo en el momento, ¿no? Yo estoy feliz, hermano. Yo estoy feliz Eh, con lo que tenemos en este instante y no solamente por la placa y eso, sino por nuestros encuentros que siguen dándose y que bueno, es que siguen. la placa termina siendo el símbolo, un poco la parte gráfica de la situación, ¿no? Así es, creo que también un rito de iniciación para profesionalizar más nuestro trabajo, para abrir más hacia seguir dando contenido de calidad cada jueves. Gracias. Un Muchas gran saludo gracias. a todos nuestros oyentes.